Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar todo lo que es verdad y lo que no del 10º capítulo de la primera temporada de Narcos México, donde sabrás si Miguel Ángel Félix Gallardo de verdad fue capturado y dejado en libertad por Guillermo González Calderoni. Te contaré detalle a detalle cómo fue atrapado Ernesto Fonseca Carrillo y te diré quién es este personaje que aparece al final del episodio. Comenzamos. Número 1. ¿Es cierto que Tomás Morlet fue asesinado? Verdadero. Tomás Morlet era un hombre con 22 años de experiencia en la Dirección Federal de Seguridad y que fue utilizado como chivo expiatorio en el caso Camarena. El sábado 23 de febrero de 1985, Morlet fue detenido por agentes federales en la carretera entre Tijuana y Tecate en Baja California. Una vez dentro del auto, Morlet se quejó de la forma como lo habían detenido, argumentando que pensaba que lo detendrían en Tijuana. Los federales se disculparon y dijeron que solo cumplían órdenes. Morlet les dijo que más vale que fuera cierto o estarían en graves problemas. Lo que Morlet no sabía era que uno de los hombres dentro del auto era un agente de la DEA que hablaba español, quien envió un telegrama a la sede de la DEA contando todo lo que había escuchado. En la tarde del 25 de febrero, el comandante de la Policía Judicial Federal en Tijuana, Ángel Villa Barrón, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que sus hombres habían arrestado al cerebro del levantamiento de Camarena. Tomás Morlet Borges y otros 2 hombres fueron presentados ante las cámaras como los autores intelectuales del delito. Sin embargo, los agentes de la DEA sabían que todo se trataba de una tapadera para proteger a los narcos y estaban seguros de que Morlet sabía algo. Terry Bowen, el agente de la DEA a cargo en Caléxico, conocía a un comandante de la Policía Judicial Federal, quien era un hombre honesto, y le pidió el favor de que le permitiera interrogar a Morlet. Pero los agentes de la DEA nunca lo pudieron hacer, ya que poco después de la conferencia de prensa, Morlet y los otros 2 hombres fueron liberados en silencio por los federales por falta de pruebas. Casi 2 años después, Bowen se enteró de que Morlet estaba muerto. Había sido asesinado por un pistolero en un auto cuando salía de un bar en Matamoros. Número 2. ¿Es cierto que Miguel Ángel Félix Gallardo fue capturado por Guillermo González Calderoni en el año 1985 y luego dejado en libertad a cambio de unas cintas del interrogatorio de Camarena? Falso. Félix Gallardo nunca fue atrapado en el año 1985 por Calderoni, ni mucho menos intercambió su libertad por unas cintas del interrogatorio de Camarena. Sin embargo, sí hubo una oportunidad en donde el capo de capos fue atrapado y logró comprar su libertad. En el año 1988, la DEA tenía varios informantes infiltrados con el Cochiloco y Félix Gallardo. La DEA le dijo a uno de sus informantes que contactara al Cochiloco y lo citara a una reunión para darle una información importante. La reunión se llevaría a cabo en Guadalajara, en un hotel llamado Plaza del Sol, y una vez el Cochiloco apareciera, sería capturado por militares al mando del teniente coronel Montenegro, quien a su vez seguía órdenes del general Gutiérrez Rebollo. Pero el Cochiloco nunca apareció, sino que envió a uno de sus parientes de apellido Morales, quien dijo que venía en representación tanto del Cochiloco como de Félix Gallardo, y le dijo al informante que ambos capos se encontraban en la casa de los Pinos de Gallardo y que le diera la información a él. Al ver que el Cochiloco no se presentaría, los militares decidieron atrapar a Morales para interrogarlo sobre lo que estaban haciendo los narcos en la casa de los Pinos. Morales fue llevado a unos terrenos a las afueras de Guadalajara, donde confesó toda la información requerida por los militares. Inmediatamente, las autoridades se trasladaron a la casa de los Pinos para detener a los capos, pero a Gallardo ya le habían informado de lo ocurrido con el pariente del Cochiloco, y tenía militares a su lado protegiéndolo. Cuando las autoridades llegaron a la casa de los Pinos, se produjo un enfrentamiento entre los militares del general Gutiérrez Rebollo y los militares que protegían a Gallardo, quienes obedecían órdenes del general Santoyo. En el enfrentamiento ocurrieron muchas bajas, y la versión que le dieron los militares a los agentes de la DEA fue que tanto el Cochiloco como Félix Gallardo lograron escapar.
Sin embargo, años después, la DEA pudo conocer que, en realidad, Gallardo y el Cochiloco sí fueron capturados y llevados ante la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, pero que de nada sirvió, ya que cada uno de los capos pagaron $5 millones y fueron liberados. Número 3. Es cierto que Ernesto Fonseca Carrillo fue capturado en Puerto Vallarta. Verdadero. En el año 1985, la anarquía reinaba en el oeste de México. Los centros turísticos sufrían por la elevada tasa de delincuencia. Hombres armados se montaban en los autobuses y robaban a los turistas a plena luz del día. En Puerto Vallarta, las mujeres estadounidenses y canadienses eran atacadas casi a diario y el comercio turístico estaba empezando a sufrir. El gobierno del estado de Jalisco quería proteger la industria, por lo que enviaron refuerzos a las autoridades de la zona durante la época de Pascua. Desde Guadalajara, miembros del equipo antidisturbios de la policía de Jalisco viajaron a Puerto Vallarta para ayudar a proteger a los turistas y a la industria, y el hombre encargado de esta unidad en 1985 era un coronel del ejército adscrito al gobierno del estado llamado Pablo Alemán Díaz. Paralelo a esto, la policía finalmente había hallado el cuerpo de Kiki Camarena, y los narcos estaban en todos los medios de comunicación. Rafael Caro Quintero huyó a Costa Rica junto a Sara Cosío, y Ernesto Fonseca Carrillo se fue con su gente a Puerto Vallarta. Don Neto y su escolta llegaron a la casa de un hombre llamado Candelario Ramos, quien era la mano derecha de Rubén Zuno Arce. En ella, Don Neto no hacía más que fumar y beber coñac mientras estaba encerrado en su habitación, y se pasaba horas y horas escuchando una y otra vez las cintas del interrogatorio que le habían hecho a Enrique Camarena. Había una en particular que Don Neto siempre repetía, una donde se escuchaba perfectamente la voz del cubano Félix Rodríguez, alias Max, quien le preguntaba a Kiki quiénes más del gobierno sabían lo que él sabía y quiénes eran sus informantes. Don Neto se encontraba muy nervioso y preocupado. En cierta forma, estaba seguro que pronto lo atraparían, y sus sospechas se convertirían en realidad el 7 de abril de 1985. Ese día, varios miembros de su escolta, sin poder soportar el encierro, salieron de fiesta a diversos bares de la ciudad. En uno de los bares, tuvieron una pelea con otro hombre, y cuando la policía llegó, los hombres de Don Neto desenfundaron sus armas y comenzaron a disparar, ya que no se podían dar el lujo de ser arrestados. Luego del enfrentamiento, los hombres del capo salieron corriendo hacia la casa donde se estaban quedando. Los policías los siguieron y pidieron refuerzos. Alrededor de las 7:30 de la noche, miembros del ejército, al mando de Pablo Alemán Díaz, comenzaron a rodear la casa. Don Neto se encontraba en su habitación durmiendo, y uno de sus hombres fue a despertarlo para reportarle la situación. El capo se asomó por el balcón, y en ese momento comenzaron a disparar contra la casa. Los hombres de Carrillo se disponían a tomar parte del arsenal de armas que tenían para defenderse, pero Don Neto les dijo que no hicieran nada, que se iban a entregar pacíficamente, ya que todo estaba arreglado. Alemán Díaz y sus hombres entraron a la casa y esposaron tanto a Don Neto como a cada uno de sus escoltas, y cabe destacar que fue el coronel quien agarró las cintas del interrogatorio de Camarena. Fonseca Carrillo le ofreció a Pablo Alemán Díaz un maletín lleno de dólares para que lo dejara ir, pero Díaz le dijo que no lo podía aceptar, ya que estaban ejerciendo muchísima presión desde el gobierno. Los hombres fueron llevados a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. En días posteriores, Don Neto fue enviado al reclusorio norte de la Ciudad de México, y varios meses después, a una prisión de máxima seguridad, donde fue sentenciado a 40 años de prisión. Un hecho curioso ocurrido en el momento en que Don Neto fue presentado ante la prensa es la señal de V de victoria que hizo con sus dedos, probablemente porque dentro de su cabeza y confiando en todo el poder que había conseguido, pensaba que su paso por la prisión sería temporal. En julio de 2016, debido a su débil condición de salud, a Fonseca Carrillo se le otorgó el beneficio de arresto domiciliario, y en marzo de 2017 recibió la libertad condicional, pudiendo salir de su casa libremente sin necesidad de utilizar un brazalete electrónico.
Y ya para terminar con este video, voy a hablar de ciertas cosas que ocurren en el capítulo. Al minuto 33, el azul dice que si la DFS se acaba, él necesita un lugar a donde ir, y Félix Gallardo le responde que la van a cerrar y luego abrir otra con otro nombre. En el año 1985, luego de la muerte de Enrique Camarena, fue ordenada la desaparición de la DFS y en su lugar se dio origen al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional. Al minuto 61 es nombrada la Operación Leyenda. La Operación Leyenda fue creada por Jack Long 2 meses luego de la muerte de Camarena, con el fin de recolectar y analizar las pruebas que esclarecieran de una vez por todas quién estaba detrás del asesinato del agente de la DEA. Los agentes asignados al equipo se desempeñarían como detectives de homicidios, clasificando toda la data recopilada por James Crickendall y otros agentes de la DEA que habían estado en Guadalajara durante el tiempo en que Camarena estaba desaparecido. El líder del equipo sería el agente Bill Coons y junto a él, Matty Maher, Bill Mockler, 2 analistas de inteligencia de la DEA, 2 agentes del FBI y algunos técnicos de laboratorio del FBI. Al final del episodio, vemos que los agentes que componen la Operación Leyenda se preparan para actuar en México de forma encubierta, y es que en dicha operación se llevaron a cabo diversas acciones sin el conocimiento del gobierno mexicano. En la escena final, también se pudo conocer finalmente al narrador de la temporada, quien resulta ser un hombre llamado Walt Breslin. Walt será el encargado de liderar la Operación Leyenda durante la segunda temporada, y será la primera vez que el agente de la DEA protagonista no estará basado en un agente real. La Operación Leyenda siempre tenía un agente a cargo, y ese liderazgo cambió muchas veces. Por lo tanto, el personaje de Walt representa a cada uno de esos agentes, como Héctor Berreyes, quienes en algún momento estuvieron al frente de la Operación Leyenda. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Nos vemos en el siguiente video sobre todo lo relacionado con Kiki Camarena en el episodio número 9 y 10. Cuídense mucho. Adiós.